Bienvenidos al Centro Cristiano Tizayuca. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro curso bíblico C con el tema Dios el Padre. El objetivo de este tema es dar a conocer a Dios como nuestro Padre, ¿verdad? Vamos a ver Gálatas 4, del 6 al 7. Gálatas 4, del 6 al 7, que nos dice: Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver que Dios el Padre es parte de la Trinidad, ¿sí? Es la primera persona de la Trinidad, que eso lo vamos a ver en temas más adelante. Vamos a hacer una oración para poner este tema delante de Dios. Señor, te damos gracias porque yo sé que el día de hoy nos quieres enseñar cuánto nos amas, cómo tú nos has escogido, cómo nosotros podemos acercarnos confiadamente delante de ti, Señor, para amarte, para adorarte, Señor, para bendecirte, porque tú eres ese Dios, Señor, que queremos ir conociendo día tras día profundamente, Señor, que nuestra comunión contigo sea constante, sea verdadera y que nosotros podamos ser fieles a ti y que nosotros pues tengamos esa confianza, Señor, y anhelar estar en tu presencia día tras día, Señor, porque sabemos que tú nos amas como ese Padre que nos ha amado, nos ha protegido y ha dado a su único Jesucristo por amor a nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos ver en Génesis 17, versos 1 y 2, que era Abraham ya grande, era ya de 90 años cuando le apareció el Señor nuestro Dios, Dios Padre, y Dios le dio una promesa, el cual dice que iba a poner su pacto delante de él. ¿Para qué? Para multiplicarlo en gran manera, y así se cumplió la palabra, ¿verdad? Dios eligió a Abraham para que por medio de él hiciera una nación grande, un pueblo, ¿verdad? El cual fue adquirido por Dios, exactamente, que es el pueblo de Israel. Dios pondría ahí su nombre, y este sería el pueblo de Dios, el pueblo escogido, ¿verdad? Esta promesa nos es dada también a nosotros y la hemos recibido a través de ¿quién? De nuestro Salvador, que es el Señor Jesucristo. Dice en Génesis 4:6 que nosotros ya somos, ¿qué? Sus hijos, ¿verdad? Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. La paternidad de Dios la podemos ver a lo largo de toda la palabra de Dios, de toda la escritura, ¿verdad? Y Él se muestra ante nosotros como ese Padre sin distinción de personas. Él no hace ninguna distinción. No ve si eres un servidor, si eres un congregante, si eres un líder, si eres un evangelista, un pastor. Él nos ama por igual a todos, y todos somos, ¿qué? Sus hijos. Él no tiene consentidos ni nada. Vamos a ver el punto número 1, Dios como Padre amoroso en el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento pues también vamos a poder encontrar muchas referencias de Dios como Padre, ¿verdad? Él se manifestó a través de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a su pueblo de Israel, en una forma colectiva, en una forma individual, pero siempre el Señor siempre estaba ahí, ¿verdad? En la Biblia encontramos a Dios en su rol de que de redentor, de proveedor, pero el rol más importante, el cual él tenía, ¿cuál era? El de ser padre. En su corazón, él quiere que nosotros le conozcamos a ese Dios, no como un Dios lejano, como un Dios inalcanzable, como ese Dios que está entronado, ¿no? Sino como ese Padre en el cual podemos tener confianza y acercarnos. ¿Por qué? Porque como es Él es paciente, es misericordioso, es generoso, es amoroso, es perdonador, es sanador, y esas son unas de las muchas atributos que Él tiene, ¿verdad? El cual nos hace sentirnos confiados y podernos acercarnos a Él. En 2 Corintios 6:18 dice: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Al hablar de nuestro Dios como nuestro Padre, estamos hablando de una familia, ¿verdad? Entonces, si tenemos un padre y nosotros somos sus hijos, estamos dentro de ¿qué? De una familia. Entonces, nosotros somos parte de ¿quién? De la familia de Dios. Tenemos ese privilegio y nos podemos llenar de gozo al saber que el Señor nos ha escogido a nosotros a pesar de nuestras fallas, nuestros errores, malos pensamientos. El Señor así nos ama y quiere que transformarnos a su imagen y semejanza. Una de las características que debemos de conocer de Dios es que, pues ya lo vimos, ¿no? Es un Padre amoroso, es grande, es un personaje que muchas veces lo vemos lejano, pero no, Él no está lejos. Él siempre se encuentra en nuestras vidas y Él quiere transformar nuestras vidas. Así como usted, como yo, tenemos nuestros padres terrenales. ¿Y qué hacen nuestros padres terrenales? Pues nos guían, ¿verdad? Nos instruyen, nos apapachan, nos perdonan. Así es nuestro Padre. Pero imagínense, es un amor inmenso que siempre va a estar con nosotros. Que a pesar de lo que nosotros hagamos, Él siempre nos va a amar y Él nunca nos va a dejar ni nunca nos va a desamparar. ¿Sí? Dice en Hebreos 4:16 que Él nos ha amado con amor eterno. ¿Sí? Dice que aún siendo nosotros malos, Él siempre nos va a amar y nos va a dar de sus bendiciones, nos va a proveer, nos va a sanar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que sale el sol sobre justos y sobre injustos. Ahora imagínense cuánto más, si nosotros damos cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más no nos va a dar nuestro Padre, que Él nos ama, ¿verdad? En grande manera. Punto número 2, vamos a ver los atributos del Padre. Usted puede pensar en alguno de sus hijos, en su cónyuge. Piense en los atributos de esa persona que tiene ahorita en mente. ¿Ya? Bueno, ahora piense en esos atributos o características del Padre. Si nosotros tenemos cosas buenas, pues nuestro Padre Celestial todavía tiene cosas aún más buenas, ¿verdad? Los atributos es la parte de su carácter, de su naturaleza, de su personalidad, ¿verdad? Las características de esa persona. Y en este caso estamos hablando de las características ¿de quién? De Dios. La única vía para determinar los atributos de Dios, ¿cómo los vamos a saber? Pues a través de la palabra de Dios, ¿verdad? A través de la constante comunión con el Señor, de la constante lectura de la palabra, nosotros vamos a ir viendo cuáles son sus características, cómo es el Señor, y así solamente nosotros vamos a reconocer, ¿verdad? Si nosotros vemos a una persona en la calle que va pasando, no podríamos saber cuáles son los atributos de esa persona porque no le conocemos. Asimismo, si nosotros no conocemos a nuestro Dios Padre, no vamos a identificar cuáles son los atributos. Yo le puedo decir muchos atributos, pero usted puede encontrar más atributos a través de la relación que usted ha tenido con nuestro Padre, a través de ese conocimiento que usted ha tenido a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante conocer la naturaleza de Dios y sus grandes atributos, ¿verdad? Dios es un Dios con una personalidad que piensa, habla, siente y también se comunica con nosotros de una manera directa a través de la palabra de Dios, ¿sí? Podemos ver que se identificó a través de la zarza, ¿verdad? Como el gran yo soy. Entonces, ahí podemos englobar en esa palabra que es el gran yo soy. Es una persona grande en el cual nosotros podemos confiar, que ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna cosa, ¿verdad? Puede englobar o encerrar a la personalidad de Dios. Uno de sus atributos es que es omnipotente. Lucas 1:37 dice, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Qué significa omnipotente? Que tiene un poder ilimitado e infinito. O sea que Él todo lo puede. Para Él no hay nada imposible, Él todo puede hacerlo. Aunque bueno, claro, hay algunas cosas que no podría hacer, ¿verdad? ¿Como qué? Pues como pecar, Él no podría mentir,
Él no podría contradecirse, ¿verdad?, de su palabra. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. La misma omnipotencia de Dios nos da confianza de que sabemos de que Él es capaz de hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Porque Él tiene ese poder y va a cumplir su palabra. Nosotros podemos ver múltiples promesas en la palabra de Dios. Y entonces nosotros podemos estar confiados en que en su poder Él va a cumplir esas promesas, porque Él así lo ha dicho, ¿verdad? Siempre que estemos en su voluntad y siempre que esté en su voluntad, Él va a cumplir las promesas que encontramos en la Biblia. Dice en Génesis 17:1, yo soy el Todopoderoso. Y en Mateo 19:26 dice, pero para Dios todo es posible. Entonces vemos que no hay nada imposible para Él. Muchas personas ahora se preguntan, si para Dios todo es posible, ¿por qué no termina con las enfermedades? ¿Por qué no termina con el cáncer? ¿Por qué no termina con las guerras? Si para Dios todo es posible. Sí, Dios tiene ese poder, pero Él usa ciertas cosas, que pasamos ciertas dificultades o enfermedades. ¿Para qué? Para sanar nuestra alma, para ser transformados, para ser cada vez más parecidos a Él, a su imagen y semejanza. Otra de las características o de los atributos de Dios es que es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Pues que está en todos lados, ¿verdad? Eso quiere decir que está en todo, puede estar en diferentes lugares. No significa que, puedo decir, Dios está aquí conmigo, pero entonces ya no está allá donde tú estás. No, Él es tan grande, tan poderoso, que Él puede estar en todo lugar, incluso en el extranjero, al otro lado del mundo. Él siempre se encuentra en todo lugar. Vamos a ver Jeremías 23 al 24. Jeremías 23 al 24 dice, yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. O sea, Dios está tanto de cerca como de lejos. No podemos pensar que del otro lado del mundo, como ya nosotros estamos lejos, Él ya no puede estar ahí, sino que Él puede estar ahí, ¿verdad? Dice el verso 24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Entonces, Él es infinito, Él es grandioso. Nosotros no nos podemos esconder en ningún lado, ni en lo profundo del mar, decir, aquí me voy a esconder del Señor porque aquí abajo del agua no me va a encontrar, no me va a ver. No, Él está en todo lugar y en todo momento, ¿verdad? Dios es inmenso, no tiene medida, no tiene extensión, no está sujeto a limitaciones, a fronteras. Él es pues es grande, es infinito, ¿verdad? No, a lo mejor en nuestra mente no cabe cuán grande es Él, pero Él engloba todo el mundo, todo el espacio, ¿verdad? Vamos a ver el Salmos 139, versos 7 al 12. Salmo 139, versos 7 al 12 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ya ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Por muy oscuro que pudieres estar en algún lugar donde nosotros vayamos, el Señor siempre va a estar ahí, porque Él todo lo puede. Él puede ver en la oscuridad, incluso aunque nosotros cuando la luz nos deslumbra, que podemos decir, estoy aquí en un lugar donde hay mucha luz y va a deslumbrar al Señor y no me va a ver, aún ahí el Señor puede estar, ¿verdad? Él se encuentra en todo lugar, dice Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos.
El Señor nos ve en todo momento, en todo lugar, y ahí no nos podemos nosotros escapar de su presencia, ¿verdad? Pero algunas veces podemos pensar o podemos sentirnos lejos del Señor. No es que el Señor se haya ido o nosotros lo hayamos dejado acá y nosotros estamos acá en una parte pequeñita y el Señor está tan lejos que estamos lejos del Señor. No, nos sentimos lejos del Señor porque no tenemos esa comunión con Él, no tenemos esa comunicación con Él. Es un sentimiento espiritual más que nada. Vamos a poner como ejemplo cuando un familiar o algún amigo se va a vivir, por decir algo, pues a lo mejor Estados Unidos, Alemania, y empezamos a sentir esa, pues esa lejanía con esa persona, con esa familia que tenemos viviendo lejos, y lo extrañamos, o esa persona que partió con el Señor, podemos sentir su ausencia, ¿verdad? Pero Dios, aunque nosotros nos podamos sentir lejos de Dios, Dios está con nosotros. Esa ausencia que nosotros pudiésemos sentir de Dios es porque nosotros no hemos tenido esa comunión con el Señor, no nos hemos acercado con Él. Él dice la palabra de Dios que si tú tocas a su puerta, Él está ahí, porque Él está en todo momento y en todo lugar. Si nosotros no tenemos esa comunicación con el Señor y nos alejamos del Señor, pues entonces sentimos, ¿verdad?, su ausencia, pero no porque Él se haya ido, sino porque nosotros no tenemos esa comunión o esa comunicación con nuestro Dios. ¿Ok? Aunque Dios está en todas partes, no significa que habite en todas partes, sino que habita en nosotros, ¿verdad? En nuestros corazones. Entonces, a donde nosotros vayamos, pues Él va a estar ahí. Y no podemos sacarlo de nosotros o de nuestro corazón, porque habita en nuestro corazón, y decirle, Señor, aquí por el momento espérame, porque voy a ir a un lugar donde a ti no te agrada, o voy a hacer cosas que a ti no te agradan. Entonces, no podemos alejarnos de la presencia de Dios porque Él está en nosotros, ¿verdad? No podemos esconderlo. Dice Génesis 28, del 15 al 16. Génesis 28, del 15 al 16. Dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hasta el 16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Dice que despertó, ¿verdad? Incluso podemos ver la grandeza de nuestro Dios, que aún dormidos, Él siempre está con nosotros. Él siempre nos guarda, siempre cuida nuestros sueños, ¿verdad? No es que ya nos dormimos y dice, ya se durmió, como cuando tenemos a nuestros bebés en casa, ¿no? ¿Qué queremos hacer? El bebé ya se durmió y te quieres levantar de la cama o de la cuna, decir, ya que no me sienta, que no me escuche, que ya me voy. No, el Señor no es así. El Señor aún ahí está con nosotros, ¿verdad? Otro de los atributos que podemos ver es que Él es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? ¿Qué significa omnisciencia? Pues significa que todo lo sabe. Él tiene un conocimiento infinito, un conocimiento grande, que Él todo lo sabe, ¿verdad? Podemos estar seguros nosotros como hijos de Dios que nuestro Padre sabe nuestros pensamientos, sabe nuestros sentimientos y sabe, dice, las intenciones de nuestro corazón, ¿verdad? En primera de Juan 3, 3:20, dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. A veces podemos decir, ay, lo que pasa es que siento feo o siento algún remordimiento por algo que dije o por algo que hicimos, pero es más grande Dios y Él sabe muy bien lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos. Y Él sabe esas cosas y entonces Él nos va a redarguir y nos va a guiar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos seguir por el camino del cual Él quiere que no nos apartemos.
Hebreos 4:13, Hebreos 4, verso 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién le vamos a dar cuenta? A Dios. A Dios no podemos burlarlo, no podemos mentirle, no podemos darle ninguna excusa, ¿verdad? Porque Él nos conoce y Él sabe, ¿verdad? Él sabe por qué hicimos las cosas, por qué pensamos de cierta manera, por qué no hablamos, por qué hablamos de cierta manera, por qué intentamos engañar a alguien. Y no podemos decir, ay, Señor, es que fue una mentirilla buena o fue una verdad a medias. No, sino que Él sabe, ¿verdad?, por qué hacemos las cosas, ¿verdad? Él conoce todas nuestras acciones, todos nuestros planes, nuestros proyectos. Incluso si tú no se los has contado, Él los conoce, ¿verdad? No hay ningún secreto en nuestro corazón que el Señor no sepa. Primera de Crónicas 28, la parte B. Primera de Crónicas 28, la parte B. Dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos, en los que les comentaba, ¿no? Y a mí me gustaría que ustedes anotaran ahí en su cuaderno otros atributos que ustedes conocen del Señor. Ya vimos, en este caso vimos 3, que es omnisciencia, omnipresente y omnipotente. Entonces, ahorita les voy a dar otros atributos del Señor, pero me gustaría que ustedes identificaran otros atributos del Señor. Ustedes han vivido la experiencia de caminar con el Señor. Si tú no has podido tener esa experiencia, yo te invito a que, escuches este tema y puedas ir leyendo la palabra de Dios y puedas ir poniendo en una libreta o subrayarlo ahí en tu Biblia y ver qué atributos vas descubriendo del Señor, vas descubriendo de esa comunión, de esa comunicación que tú tienes con nuestro Padre, ¿verdad? Vamos a ver en Hebreos 13:8, otro de los atributos. Hebreos 13:8 dice que Jesús es el mismo ayer y por los siglos. Él no cambia. Él no va a andar a la moda, dice, ay, ahora es anticuado. No, no es anticuado, pero tampoco es moderno. Nosotros vemos que la palabra de Dios se puede, por decir algo, aplicar a toda generación. Incluso podemos ver que la ciencia a veces dice, ay, no, por ejemplo, que dice, no corrijas a tus hijos porque, pobrecitos se trauman. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Corrige a tu hijo, ¿para qué? Para que sea obediente. Corrige a tu hijo mientras se pueda, ¿verdad? ¿Para qué? Para cambiar su corazón, para guiarlos, corregirlos en amor, ¿sí? Y ahora hay muchas personas que dicen, no, sí es importante corregir a nuestros hijos y no dejarlos crecer como hierbitas salvajes, ¿verdad? Y que hagan ellos los que quieran, hay que guiarlos. Entonces podemos ver que esa palabra no es antigua, sino que se sigue aplicando generaciones tras generaciones. Vamos a ver en Levíticos 19:2, otro de sus atributos, es que Dios es santo. Dice la palabra, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. O sea, Él es santo, Él es absolutamente puro, Él no tiene pecado y entonces nosotros debemos de ser igual a Él, ¿verdad? Vamos a ver el último y ustedes si me pueden ayudar a buscar más e incluso pueden ponerlo ahí en los comentarios. Yo encontré 2 atributos más y son tales atributos y vienen en tales citas bíblicas, o yo he experimentado a Dios en estos atributos porque en mi vida se ha manifestado de esa manera. Vamos a ver otro atributo, que Él es fiel, en 2 de Timoteo 2:13. 2 de Timoteo 2:13 dice, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Entonces Dios mantiene sus promesas y entonces tenemos la absoluta confianza de que Él es fiel
Y lo que Él nos ha prometido, así va a ser, se va a cumplir, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente punto, que son los atributos del Padre. No, perdónenme, eso ya lo vimos. Vamos a ver la unidad del Dios Padre con el Hijo, o sea, con Jesús y con el Espíritu Santo. Entonces el siguiente punto es la unidad de Dios Padre con el Hijo, que es Jesucristo, y con el Espíritu Santo. Entonces, si hay una unidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ahí sí podemos ver la Trinidad, ¿verdad? Porque son 3 personas y ese es otro tema que lo vamos a ver más adelante. Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son los que dan testimonio en el cielo? Aquí mismo lo dice. El Padre, el Verbo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Y dice la palabra, estos 3 son uno. Entonces vemos aquí que estos 3 son uno. La Trinidad, como se le conoce al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ya lo vimos que está compuesta por 3, ¿verdad? Es la unidad de Dios. Eso significa Trinidad. Son 3 y unidad es unidad. Eso es lo que significa Trinidad. Entonces, por ejemplo, podemos ver, les voy a enseñar aquí, ¿qué tenemos aquí? Una naranja. La naranja la podemos ver que está compuesta ¿por qué? Pues por la cáscara, la parte de aquí adentro que son los gajitos, y aquí vemos un pequeño huesito, ¿verdad? Y entonces aquí vemos pues tres partes ¿de qué? De una fruta. Pero que es un mismo fruto. La cáscara, los gajos y el huesito. Es un mismo fruto. No significa que son 3 frutas, sino que es una sola fruta. Asimismo es la Trinidad. Entonces esa es la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son solamente uno. Y dice en Deuteronomio 6:4, donde pues nosotros vamos a poder pues corroborar con la palabra de Dios que lo que les estoy diciendo es real, ¿verdad? En Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente punto, que es la relación del Padre con el discípulo. O sea, ¿con quién? Con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es la relación de nuestro Padre con cada uno de nosotros? Dice la palabra de Dios en Juan, déjenme buscarla. Juan 15, del 8 al 10. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cada uno de nosotros somos hijos ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Pero somos discípulos de Jesús, o sea que Jesús es nuestro maestro. Y hay una manera en la cual nosotros como discípulos de Jesucristo podemos glorificar a nuestro Dios Padre, que es como llevando fruto. ¿Y cómo vamos a llevar fruto? Pues haciendo más discípulos. ¿Y cómo vamos a hacer más discípulos? Pues tú desde tu casa, tú con tus vecinos, con tus amigos, con tu familia, tienes que dar testimonio de Dios y tienes que pues enseñarle a las personas quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, cómo hacer la voluntad del Señor. Tú vas a ser ese maestro para esas personas a las cuales tú les estás enseñando quién es Dios.
cómo es la palabra de Dios, cómo leerla. Tú tienes que ser ese maestro para estos nuevos discípulos. Tú tienes esa tarea, esa encomienda, no solamente alguien como pastor o algún servidor, todos los hijos de Dios tenemos esa tarea, esa encomienda en nuestras manos y tenemos que cumplirla, ¿verdad? Entonces mi tarea tenemos que hacerla. No podemos solamente llenarnos de la palabra de Dios y sentarnos a seguir escuchando la palabra de Dios y querer que nuestras vidas sean transformadas y sean cambiadas, sino que tenemos que sembrar esa semilla a muchas más personas y en muchos más lugares, ¿verdad? Entonces, pues yo te invito a que ahora, pues en estos tiempos de pandemia que estamos encerrados, pues tú puedes platicar con muchas personas a través de un video, si tú hablas por teléfono, si tienes videoconferencias con familiares, tú puedes seguir dando ese testimonio y seguir discipulando a esas otras personas que se encuentran a tu alrededor, ¿verdad? Con tu ejemplo, con tu palabra, con tu manera de vivir. Entonces tenemos que recordar que Dios es nuestro Padre. Y Él busca que cada día le conozcamos más y más y más y más para tener esa relación cercana con Él. Si nosotros no le buscamos, si nosotros no leemos la palabra de Dios, no vamos a descubrir, ¿verdad?, cuáles son sus atributos, no vamos a descubrir qué es lo que Él tiene para nosotros, qué es cómo nos ama a través de su palabra, cómo nos guía, porque la palabra de Dios es ese instructivo que nosotros necesitamos para nuestras vidas. Pues yo espero que este tema haya sido de gran valor para tu vida, que realmente lo podamos poner en práctica y que sigamos conociendo, ¿verdad?, a nuestro Dios Padre y ten esa confianza de acercarte a Él. Mucha gente, ¿verdad?, a veces tiene algún error en su vida, tiene algún pecado y tiene esa vergüenza de acercarse a Dios. Pero yo te invito y yo te animo a que tú puedas acercarte a Él. Él no te va a juzgar, Él te va a amar así como tú eres y va a ir transformando tu vida. Él va a ir cambiando tu entorno, tu manera de vivir, tu familia, va a unir a tu familia. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente, ¿verdad? Porque Él puede hacer todas las cosas, pero está en nosotros, ¿verdad?, abrirle la puerta. El Señor está ahí. Él nos esconde, no está lejos. Yo te animo a que tú lo busques día con día, lee la palabra de Dios y escucha su voz, subraya sus atributos. Señor, te ponemos nuestro día, Señor. Yo te pongo, Señor, a cada persona que pueda estar escuchando este tema, Señor, a que en sus corazones esté el conocerte cada día más, el anhelar tu presencia, el buscar cuál es tu voluntad, Señor, en cada una de sus vidas, para que sus vidas glorifiquen tu nombre, que sus vidas den ese testimonio de que tú vives en ellos, de ellas puedan ser guiados a través de tu palabra, Señor, y sabemos que tú puedes hacer todas las cosas y que tú estás en este lugar con ellos en este momento y ellos están escuchando tu voz, Señor. Tú háblale, Señor, que el poder y tu presencia, Señor, y la misericordia vaya con cada uno de estas personas que están escuchando esta transmisión, Señor. Tú guíalas a través de tu palabra y que ellas te conozcan y te reconozcan como su único y suficiente Salvador. Pues les damos gracias por estar conectados en esta transmisión. Que Dios les bendiga.